Al llegar la primavera, mi abuela ya casi había perdido la conciencia. Una vez cada 3 días recuperaba el sentido, pero prácticamente no hablaba. Ah, ha venido fulanito. Lo único que decía era el nombre de los familiares que íbamos a verla. Recuerdo que esa tarde yo tenía su mano agarrada. Estaba fría. Mientras la sostenía, estaba mirando fijamente los moretones que había dejado en su piel la aguja del gotero. Esos detalles, como el blanco de la saliva reseca en torno a su boca, eran para mí de lo más preciado. Fue entonces cuando de repente susurró: «No me corten. El aloe dice que no lo corten». Su voz era tan débil y entrecortada que al principio no entendí qué estaba diciendo. El aloe, junto al garaje. El coche lo pisa y le duele. Las espinillas, las heridas, el aloe les curará todo y echará flores. No lo corten, por favor. Hablaba pausadamente, entre sueños, como si estuviera escuchando las palabras que alguien iba dictando. Sentí un escalofrío y me pregunté por qué tenía que ser yo el único testigo de aquello. Además, prosiguió diciendo mi abuela, yo sé que tú lo entiendes, que tienes esa sensibilidad. Las plantas son así. Si salvas el aloe, a partir de ese momento, allá donde te encuentres, cualquier aloe te tendrá en estima. Todas las plantas están conectadas. Después de decir eso, se quedó dormida. Al instante llegaron mi madre y mi hermana para darme el relevo. Yo no pude contarles nada. Tenía un nudo en la garganta y no me salían bien las palabras. Bueno, me voy, dije y salí del hospital. Fuera el cielo estaba despejado y se veía la luna. Toda la gente se dirigía apresuradamente a su casa con el rostro apacible. Las luces de los coches iluminaban las calles oscuras, creando una escena propia de un sueño. Entré en el apartamento de mi abuela sin decir nada. Después me disculpé por llegar tarde y empecé a regar las plantas. Al encender la luz, la vida modesta que llevaba la anciana en aquella vivienda emergió entre el esplendor diáfano de los tubos fluorescentes. Un cojín mullido, un pequeño florero de cristal, un pincel y su piedra zuzuri para tinta china, un delantal blanco perfectamente doblado, una vitrina repleta de recuerdos típicos de los países que había visitado, unas gafas, libros, un pequeño reloj de oro y la fragancia de mi viejita, como si fuera papel antiguo. Empecé a sentirme tan afligida que apagué la luz. Las plantas al otro lado del cristal rebosaban de vida. Iluminada su silueta por la luz exterior, su verdor era intenso. Las gotas de agua del riego brillaban majestuosamente. Me senté en la oscuridad sobre las esteras del tatami y poco a poco fui sintiéndome mejor. Me di cuenta entonces de que eran vestigios de la vida de una persona. Por eso no había motivo para estar triste o angustiado. Eran más bien señales de algo bueno, muestras de felicidad. Me dio la impresión de que las plantas me habían enseñado que no debía quedarme con la primera impresión, la que tuve al contemplar ese apartamento con los ojos nublados por la tristeza. Todo cuanto pedían esas plantas hermosas era luz, agua y amor. Al llegar a casa, en lugar de entrar, fui directamente a abrir la puerta del jardín. Saqué una pala y una carretilla y regresé a la entrada. En un extremo estaba el aloe. Con mucho cuidado lo extraje de la tierra. Incluyendo la raíz, tenía una altura enorme. Como tenía las manos al desnudo, me rocé con las hojas puntiagudas.
Aún así me las arreglé para llevarlo hasta el jardín y lo planté en un lugar donde a mediodía daba bien el sol. Iluminado por la luz tenue de la enorme luna de primavera y cubierto por la tierra después de trasplantarlo, el aloe era la expresión de la fuerza de la vida. Me gustaría decir que la planta me dio las gracias, como si fuera una persona, pero eso no sucedió. Simplemente extendió enérgicamente sus raíces y desplegó sus hojas. Yo una vez más sentí que estaba recibiendo su consuelo. Mi abuela murió. Después del funeral, yo seguí trabajando por la noche, al tiempo que iba a una escuela vocacional por el día con la intención de estudiar para abrir mi propia floristería. Me pareció que un vivero de plantas era demasiado para mí. Veía más apropiado montar una tienda donde la gente normal pudiera comprar plantas con las que colorear su vida normal. Mi abuela solía decir que para comprar flores no necesitas tener espacio en el monedero, sino en el corazón. Entonces le dije a mi padre que esa había sido la última voluntad de la abuela. Bueno, algún día tendré que dejar el negocio. Cuando llegue ese momento, tú podrás heredarlo y poner ahí tu floristería. Me respondió. Pero antes de eso, debía dejar el bar para estudiar cómo dirigir una tienda. Y además tenía que aprender a hacer arreglos florales. Cambiar de trabajo de repente conllevaba sus dificultades, pero yo tenía razones de peso para hacerlo. Así que me decidí a seguir adelante. Sentía que si ponía mi empeño cada día, el camino se me iría abriendo. Del mismo modo que había hecho en su día estudiando para ser barman, ahora tenía que mantener la misma perseverancia diaria. Lo bueno es que las últimas palabras de mi abuela seguían resonando en mis oídos. Por mucho que mirara al pasado, ya no podía volver a ser esa linda niña que se sentaba a la mesa familiar con toda inocencia, tratando con indiferencia la vida del aloe. Ya entonces sabía que llegaría un día en que yo también moriría. No me importaría estar sola o en un apartamento pequeño, pero sí querría dejar una habitación impoluta como aquella. Ya en ese momento no podía apartar del pensamiento la habitación que encontré aquella noche. Esa habitación con las plantas que mi abuela tanto amaba. Había pensado hacer un viaje en uno de los pocos días de descanso que tenía. Mi hermana no podía acompañarme porque a su esposo le había dado fiebre, así que decidí viajar yo sola. En medio de las montañas noté una presencia. Era el primer invierno desde la muerte de mi abuela, pero a mí me parecía que había pasado muchos años atrás. Con los ojos medio entornados por el brillo intenso de los rayos del sol poniente del invierno, irrisoriamente anaranjados, eché un vistazo a mi alrededor. Era una vista en cierto modo agradable y sentía que había algo candente y melancólico que me envolvía suavemente. Tenía la esperanza de que fuera tal vez el espíritu de mi abuela. Sí quería verla, aunque fuera en la forma de espíritu. Sin embargo, lo que mis ojos encontraron fue una jungla estremecedora de exuberantes aloes en el jardín de una pequeña vivienda. Los aloes bañados por la luz del sol parecían querer decirme algo. Con sus hojas carnosas y puntiagudas extendiéndose hacia lo alto y alternándose con unas extrañas y rudas flores de color rojo, las plantas me transmitían la alegría de vivir. Entonces tuve la sensación de que mi cuerpo entraba en calor al abrigo del amor de los aloes. En medio de la luz del sol,
Así es como se forman los vínculos, pensé. A partir de ahora, allá donde vea un aloe, tendré la misma sensación de calidez y cariño. Cualquier aloe bajo mi mirada será amigo del que trasplanté aquella noche. Los vínculos se forman igual que entre las personas, y así será mi trato con las plantas a partir de ahora. Lo que heredé de mi abuela tal vez no sea más que un don sobrenatural, pero no cabe duda de que es algo útil. Mucha gente lo llama tener manos de jardinero. Gracias a ese don, con mis manos podré hacer lucir en su máximo esplendor la vida de las plantas y podré crear nuevos vínculos con toda la gente que ha elegido la misma profesión. Recuerdo que antes no me gustaban esas hojas puntiagudas. Las despreciaba y solo las utilizaba para curarme las quemaduras del sol. Sin embargo, ese día en el sendero de montaña, me quité los guantes y las acaricié. Las hojas, frescas y suaves como la seda, brillaban como piedras preciosas gracias a su color verde primavera. Sentí la misma energía que uno recibe al dar la mano a alguien y seguí ascendiendo por el camino.